La función frecuencia corresponde a datos y a grupos. Frecuencia es una distribución de frecuencias, no es más que un conteo de datos para saber cuáles de ellos caen dentro de las categorías o los rangos previamente definidos. Esta función calcula la frecuencia con que se repiten los valores de un rango y devuelve una matriz vertical de números. Por ejemplo, utilice frecuencia para contar el número de los resultados que se encuentran dentro de un rango. Debe especificarse como una fórmula de matrices debido a que frecuencia devuelve una matriz. Los argumentos para esta función se detallan en datos. Los datos son un conjunto obligatorio de valores o una referencia a un conjunto de valores cuyas frecuencias se desean contar. Si datos no contienen ningún valor, frecuencia devuelve una matriz de ceros. También se especifica con grupos. Grupos es obligatorios. Es una matriz de intervalos o una referencia a intervalos dentro de los cuales se desea agrupar los valores del argumento datos. Si grupo no contiene ningún valor, frecuencia devuelve el número de elementos contenidos en datos. Las observaciones. Bueno, para las observaciones tenemos frecuencia se especifica como una fórmula de matriz después de seleccionar un rango de celdas adyacentes en las que se desea que aparezca el resultado de la distribución. El número de elementos de la matriz de vuelta supera en una unidad el número de elementos de grupos. El elemento adicional de la matriz de vuelta devuelve la suma de todos los valores superiores al mayor intervalo. Por ejemplo, al sumar tres rangos de valores, o sea, los intervalos especificados en 3 celdas, asegúrese de especificar frecuencia en 4 celdas para los resultados. La celda adicional devuelve el número de valores en grupos que sean superiores al valor del tercer intervalo. La función frecuencia pasa por alto celdas en blanco y en texto. Las fórmulas que devuelven matrices deben especificarse como fórmula de matriz. Para el ejemplo tenemos abrir Excel, guardar el documento y colocarle el nombre a la hoja de cálculo y detallar los datos correspondientes donde deseamos conocer nuestra frecuencia. En este caso yo tengo aquí unos datos correspondientes a lo que es las calificaciones de sexto primaria. Entonces yo deseo conocer cuál es la frecuencia de cada uno de los valores que tengo en grupo, que fueron sacados de los datos. Entonces, para realizar la fórmula, nos dirigimos aquí y esto dice que debemos entrar y colocar frecuencias, luego presionar Control, Shift y Enter. Antes que nada, para el ejemplo, lo primero que tenemos que hacer es seleccionar todas las celdas donde queramos tener nuestros resultados. De lo contrario, si lo hacemos de otra forma, nos va a dar error. Entonces colocamos la frecuencia así, con esta fórmula. Entonces nos pide datos acá, nos está pidiendo datos. Entonces nuestros datos están detallados acá, que son las calificaciones de todos los niños de sexto primaria. Entonces, coma. Y seguidamente nos pide lo que es los grupos. Los grupos corresponden a lo que tenemos aquí, que son los valores de los cuales yo deseo conocer nuestra frecuencia. Entonces cerramos paréntesis y aquí al finalizar esto no le damos enter, sino que le damos control, la tecla shift y le damos enter. Así sucesivamente nos van a aparecer cada uno de los demás valores en cada frecuencia. Entonces, por ejemplo, acá tenemos el valor de 100. Aquí en nuestra fórmula, según lo que se hizo en Excel, pues dice que 100 aparecen 3 veces en nuestros datos
Entonces vamos a verificarlo. Pueden ver en esta tabla, aquí vemos un 100, seguidamente acá hay otro 100 y acá hay otro 100. Entonces esto nos está diciendo que lo que nuestra fórmula pues estuvo bien realizada, y nos está explicando que hay 3 100 dentro de nuestras calificaciones del grado de sexto primaria, 3 personas que obtuvieron 100 en sus calificaciones. Entonces para esto se utiliza lo que es esta fórmula. Dice, acá hay algunas indicaciones de qué es lo que se efectúa en cada uno.